una pequeña tertulia, una discusión en torno a el rol de la filosofía en la sociedad me ha hecho preguntarme muchas cosas. Vean. De que nunca, digamos, se somete a condicionantes externos, Sí, la filosofía... a normas que la condicionen, que la sometan y demás. Y yo creo que hay, justo en ese momento es donde se ve el choque que tiene muy violento la filosofía con y la los realidad. Filósofos, y los filósofos como personas. Porque... Exacto. Y con la realidad cotidiana y también con el mundo actual y el mundo laboral. Claro. Y el mundo empresarial, Claro. en tanto que siempre se sitúa por encima de esas dinámicas, Sí, porque no admite condicionantes, siempre va a estar en posición de juicio crítico. Claro, la ante filosofía ellos. no es nunca un saber que se someta a la alienación, digamos, de los órdenes imperantes. Entonces, hoy día está más de actualidad que nunca, porque entendemos que el filosofar es una cuestión, digamos, libre, en el sentido de no someter nunca a la persona que la practica o que le interesa a otros órdenes interesados, digamos, y en ese sentido, bueno, la filosofía, digamos, causa estupor y es muy sorprendente pues en cualquier ámbito de la vida cotidiana y sobre todo, por ejemplo, laboral o educativa, ¿no? O sea, estamos viendo ya los planes de la universidad, del plan Bolonia, de, bueno, todas las reformas que se han ido realizando en la universidad y en la secundaria, tiempo ya desde legislaturas atrás, Sí. en el que las humanidades se han ido eliminando cada vez más, porque claro, no tienen un sentido convertidor no convierten a la gente en menos útiles a usar, en menos herramientas, En trabajadores. en trabajadores técnicos especializados, ¿no? Sino que, como bien decían los griegos, ¿no? Intenta convertir a los hombres en ciudadanos. Y eso es algo más que lo que es un mero trabajador. Un mero útil para una empresa. Claro, entonces siempre cuando, por ejemplo, una persona relacionada con el gremio o con el ámbito de la filosofía va a buscar trabajo con su especialidad, ¿no? Con sus estudios, pues encuentra un panorama por lo menos de lo más curioso, ¿no? O sea, a dónde va el filósofo, ¿no? O al profesorado, a los departamentos de recursos humanos, ¿no? Entonces las empresas, ¿y qué es lo que intenta hacer allí, ¿no? O sea, siempre hay un entrevistador que pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tú...? ¿Qué es lo cómo te puedo utilizar, ¿no? Como, aunque no lo diga, que lo dicen de manera más sutil, ¿no? Pero ¿cómo te puedo utilizar yo en mi proyecto, ¿no? ¿Cómo puedo...? Entonces, claro, lo jocoso incluso es eso, ¿no? Que el filósofo no es un útil, una herramienta de trabajo más, sino que está por encima, o sea, trasciende ese orden porque lo que hace es cuestionar el propio orden que le están ofreciendo. Exactamente. Podríamos decir que es básicamente inconformista, insobornable. Claro. En ese sentido. Y entonces, la filosofía, luego los hombres somos todos finitos y sobornables, ¿no? Pero... No, por supuesto, claro, pero en tanto que filósofos y asumiendo los principios de los que estamos hablando, es muy difícil casar los intereses de los que estamos hablando, los intereses educativos que tienden a eliminar las humanidades y la filosofía en concreto, y los intereses, de cierta manera, empresariales, ¿no? Que quieren, digamos, por así decirlo, seleccionar facultades que uno puede ir desarrollando mientras estudia filosofía, pero facultades que podría tener cualquier otra persona. Claro. Es decir, tienden a, digamos, eliminar la condición de filósofo y convertirlo en un técnico de alguna, de alguna facultad o herramienta que uno ha podido desarrollar estudiando filosofía. Es automáticamente que nos surge la duda, ¿no? De si los filósofos nos dividimos en técnicos, especialistas, licenciados, diplomados. Exacto. No hay tal distinción y yo creo que ni siquiera los que estudiamos la carrera como tal. O sea, hay gente que se interesa por la filosofía y es de otras especialidades y simplemente es un conocimiento con ansia liberadora. No, exacto, es de lo que no hay un filósofo de corte, o sea, no hay un título de decir tú eres filósofo, a lo mejor tú eres no sé, conocedor estudioso de la filosofía si tienes la carrera, pero filósofo es otro término distinto, ¿no? Es el que va más allá, el que comienza a pensar y a reflexionar racionalmente. Exacto, sobre las condiciones de la realidad en la que está inserto. Se encuentra, ¿no? Sí, yo creo que por ahí es por donde
es por donde se encuentra esa violencia intrínseca a la labor filosófica, muy problemática para nosotros y muy problemática para todos aquellos que se relacionan. Claro, hay que tener en cuenta que el filósofo se encuentra cotidianamente en una hostilidad bastante grande por parte de mucha gente, ¿no? Porque a todos nos gusta vivir de manera en que nuestras ideas, nuestras creencias internas son fuertes y nos sentimos seguros en ellas. El filósofo nunca está seguro, nunca está conforme y siempre está dudando de todo y de sí y de todo el mundo. Exactamente, se empieza por sí. Entonces, esa crítica de las condiciones. Claro, automáticamente le causa violencia al resto de personas ese cuestionamiento tan vehemente, ¿no? Exacto, sí, claro, sí. Porque, tan molesto, ¿no? Porque... Claro, acaba resultando hostil. Claro. Porque, bueno, o sea, uno quiere vivir tranquilo, ¿no? Entonces, hay gente que ante las injusticias, ante las no sé, las cuestiones que son dudosas, está muy asentada y está muy cómoda, además, porque siempre hay alguien beneficiado. Ante cualquier injusticia, siempre hay alguien que gana. Entonces, cuando el filósofo señala, es el momento entonces en el que claramente surge el enemigo, ¿no? Bueno, este señor de donde ha salido este filósofo, hay que echarlo de la ciudad, ¿no? Hay que echarlo de la ciudad, ¿no? Entonces, sí. Como a Sócrates, claro. Exactamente. Yo creo que conforme vamos viendo, digamos, en esta descripción, digamos, de la filosofía y del carácter filosófico, por así decirlo, creo que hay que establecer, digamos, las condiciones materiales para que se dé un filósofo. Porque, claro, digamos, estamos hablando en genérico, pero debemos saber que hay dos puntos muy importantes para hablar de que estamos ante, digamos, de la posibilidad de que se dé filosofía en una persona, que es, digamos, posesiones económicas suficientes para poder realizar una vida que filosofía. Le ganan. En realidad es casi una labor burguesa. Sí, siempre durante toda la historia de la humanidad una labor burguesa lo ha sido. Los filósofos mayoritariamente, casi en su totalidad, han sido burgueses porque, claro, tenían posesiones para sobrevivir. Y bueno, o sea... Y aparte tenían un tiempo libre, claro, que podían comprar, por así decirlo. Entonces, claro, un tiempo libre que les permitía no solo, digamos, hacer esta reflexión crítica sobre lo que se le da, hacer estos juicios violentos sobre las condiciones que se le imponen en la realidad, sino también un compromiso con su propio mundo, un compromiso práctico, una actitud, porque la filosofía no es solo la reflexión crítica sobre la realidad, una labor mental, no, sino una actitud, en cierta manera podríamos decir social. Vital y, claro, exactamente, actitud. Estás inmerso en una sociedad, estás inmerso en un mundo y tienes que dar cuenta de él, claro, mediante tus acciones. Cualquier filósofo, además, o sea, nunca está a salvo en el sentido de que hasta Platón, ¿no?, que fundó la academia, ya se recluyó allí el pobre ya de tanto huir, digamos, de la tiranía, estaba a salvo, ¿no? O sea, uno siempre está a merced de las contingencias históricas y del nuevo orden, ¿no?, que puede surgir y puede uno, claro, puede uno ponerle en el punto de mira. Entonces, el filósofo, al igual que necesita un nivel de vida bueno para desarrollar su actividad y, digamos, para poder ver críticamente la sociedad en la que vive, también, o sea, esa herramienta de tiempo libre, ese punto de tiempo libre en el que hoy quizás más que nunca estamos carentes de ello, ¿no? O sea, son malos tiempos para la filosofía y para los filósofos, precisamente porque quizás estamos viviendo el periodo de la historia de la humanidad más acelerado, ¿no?, más frenético que hemos tenido nunca. Exacto. Y entonces, claro, o sea, todos estamos un poco a la merced de lo que podría casi, o sea, sería algo así como el mal del capitalismo, que es la falta de tiempo, ¿no?, el mal de la sociedad moderna. Entonces, claro, para sentir admiración del mundo que a uno se le aparece, primero necesita tiempo para verlo, para poder contemplarlo. Si no puede contemplarlo, exacto, pues... Exacto. Entonces, si no seguiríamos todos todo el rato trabajando como locos, como en el siglo XIX, ahí en la fábrica, uno se va a dormir y otro se levanta. Es un poco... Exactamente. Y vemos muy bien cómo el tiempo libre es usado en ese sentido práctico por aquellos que lo poseyeron en su momento.
por ejemplo, en el caso de Sócrates, muy claro que, digamos, ocupó su tiempo libre sencillamente en ir caminando por la ciudad preguntando por la verdad, por la justicia, por la virtud, en definitiva, por el mundo que le rodeaba, Claro. ¿no? Y a su vez eso le generó problemas Y le con el mismo... llevó a la muerte. Exacto, le generó problemas con el mismo estado de cosas político y social que se daba en su tiempo. ¿Por qué? Por ese choque natural que se produce, por esa injusticia, digamos, innata que genera la filosofía en el mundo que le rodea, ¿no? Esa incomodidad, perdón, que necesita ser solventada de alguna manera. En el caso de Sócrates fue la pena de muerte. En el caso de su discípulo, Platón, sí, pues no acabó, digamos, muriendo bajo un estado, pero sí viajando. Y estuvo a punto de morir en varias ocasiones, o sea sí, que comprometiéndose. Se jugó la vida. Se jugó la vida en ese tiempo libre del que estamos hablando. Digamos, se movió, viajó, buscando, digamos, una justicia que él veía, que él reflexionaba, pero que no encontraba en su mundo. Uh-huh. Es decir, una actitud práctica de búsqueda de esa justicia que no podía darse, claro, en su realidad, claro, de cosas. Porque él se comprometió, o sea, tras Platón, bueno, vivió 80 años, ¿no? Pero él se comprometió en su vida desde joven, o sea, aparte de todo lo que escribió y todo lo que analizó su realidad para poder reflexionar sobre, o sea, para tener un punto de vista bueno sobre ella y entenderla mejor. Aparte de eso, él se comprometió, o sea, la filosofía se convirtió en su modo de vida en ese sentido, en el sentido de que luchó para intentar cambiar las cosas del mundo en el que vivía, que era muy distinto del mundo que vivimos hoy. O sea, hoy nos parecería que la bulliciosa Atenas del siglo IV a.C. es un pueblucho, ¿no? Entonces, dentro del estado de cosas en el que vivía, pues él veía una inmensa necesidad, ¿no? De eso de paremos un poco el tiempo, ¿no? Vamos a reflexionar, vamos a pensar, vamos a ver si realmente está bien esto que estamos haciendo aquí y vamos a ver si lo podemos mejorar, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, Platón era un hombre exactamente igual que nosotros, aunque viviera tan lejanamente, ¿no? Y esa es la tarea, digamos, que podríamos seguir teniendo hoy más que nunca. Les soy honesto, discrepo totalmente. Yo creo que hay dos tipos de vagos, ¿ok? Ni siquiera dos tipos de vagos, dos tipos de filósofos. Unos que son los vagos y justifican su vagueza detrás de su carrera. Y eso aplica no solamente para la filosofía, aplica para cualquier cosa. Y por otro lado están aquellas personas que de verdad quieren laburar y pues no se conforman simplemente con ser docente o estar en recursos humanos, ¿okay? Y no es que te usen para su proyecto. Eso es una visión tan mediocre de la vida. Les pongo dos ejemplos sencillos. Y les voy a hablar desde Grecia, porque ellos hablan desde Grecia, no desde la filosofía postmoderna, no desde el nihilismo, no desde, no sé, muchas otras ramas de la filosofía, muchas otras escuelas de la filosofía que pues no las toman, hablan de Grecia. Platón evidentemente era un pajín que creía que el trabajo es esclavitud, ¿no? Re zurda la idea. Pero por otro lado, tienen la idea de, por ejemplo, los hedonistas que priorizaban al individuo, tienen a los estoicos que priorizaban no solamente el individuo, sino que decían que el Estado era un gran problema que había que enfrentar prácticamente. No sé, hay muchos teóricos griegos que ya empiezan a hablar no necesariamente de la propiedad privada como tal. Y para que vean que no todas las escuelas de la filosofía son así de pajeras, no todos creen. Y les digo escuelas griegas que no son así de pajeras, porque ya otras escuelas los hacen bolsa a estos pobres. Para empezar, el liberalismo clásico como filosofía. Pero más allá de eso, los sofistas, por ejemplo, y lo tengo anotado, hablan acerca de la convención humana, de lo no natural. Hablan acerca, básicamente lo que hoy en día desde el liberalismo, desde el anarcocapitalismo y sobre todo desde la parte capitalista se entendería como la falta de un consenso como tal, un consenso entre lo que es el Estado y lo que es la gente.
Por otro lado, tienen al privado aislado. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Eso es lo que más me molesta. Tienen al privado aislado en Grecia. ¿Quiénes eran los privados? ¿O quiénes eran los que Roma entendía como los privados? Es mucho tiempo después, pero pues tiene similitudes. Básicamente los filósofos y los mercaderes. Entonces Platón, con lo radical que es en torno a las ideas del no trabajar, aún así pertenecería a la parte de los privados, no del Estado o de lo público, ¿no? Es más, el mismo Platón criticaba la parte de no integrarse a lo público, pero él no era parte de lo público, es lo interesante de todo esto. O sea, apelaba a lo público, a ser parte de la res pública, que es lo que él, como lo llamaban los romanos, pero él no era parte de ese espacio. Por otro lado, tienen a los cínicos. Ellos hablan del desprecio absoluto a la autoridad política, el rechazo al Estado, de la polis y de las normas sociales, y la defensa radical de la autosuficiencia individual. No todos piensan como lo que ellos dicen. Y finalmente tendrían a los sirenaicos, que yo no lo había leído hasta ahora, que básicamente creen que no hay nada por encima de los individuos, la vida es tuya, tu placer es tu fin. Los hedonistas creen en lo mismo. Sin ir más lejos, el mismo Diógenes tenía más mentalidad de filósofo de verdad, no un vividor, en el caso de Platón, que rechazaba muchísimo el Estado. Entonces no me vengan a decir que los griegos y los filósofos no tienen un espacio. Sí hay un espacio para el pensamiento crítico y sí hay un espacio para los filósofos en el mercado. Que ustedes no sepan cómo vender lo que hacen es problema suyo. No metan en la misma bolsa a todos los filósofos. Un gran proyecto de izquierda, por cierto, en torno a ello es Migala. Migala es un grupo de chicos que ha empezado como una revista donde se publicaba poesía, donde se publicaba artículos, y luego se han vuelto un canal de YouTube que monetiza, o monetizaba al menos, no sé si siguen monetizando. Luego se han intentado volver un partido político, creo que no les resultó, pero no me van a decir que eso no está más cercano al capital. O sea, y además a la generación de recursos, y a la generación de riqueza, y a la generación de conocimiento. O sea, no todo es me voy a inscribir al Estado para que me dé de comer. Porque de verdad, si ese es su uso, entonces son totalmente inútiles. No puede ser que tu única visión, tu única perspectiva de vida sea depender de los recursos públicos, de la extracción de recursos coercitivamente de un grupo de personas, además. No mames. Entonces, personalmente, yo estoy muy en desacuerdo. Quiero saber qué opinan ustedes. No soy filósofo, tampoco soy economista ni político, soy psicólogo, ok. Y si Dios me lo permite... Vamos a abrir próximamente el canal de psicología. Recuerden que tenemos otro filocanal, este canal. Tenemos Cinema Paradiso, donde hablamos de cine, cortometrajes, comunicación, etcétera, etcétera. Y tenemos el canal principal que es Alele en Bolivia, donde hablamos de política, economía, liberalismo y libertarianismo y los etcéteras que con él lo lleva. Actualmente no podemos abrir canales en Bolivia porque pues Entel es una basura. Ahí tienen sus servicios públicos, ¿no? De manutención pública. Pero nada, la idea es abrirnos a la fuerza un canal de psicología, porque con eso tendría mi tríada perfecta. Tendríamos el canal principal, que es el de Alele en Bolivia, y luego tendríamos las tres cosas que siempre he querido tener, que son filosofía, arte y psicología. De verdad me encanta lo que está pasando con el canal, o los canales últimamente, y espero que empiece a crecer este canal y los demás canales. De verdad, muchas gracias por suscribirse. Síganme en el resto de redes, y si no me agarran, nos vemos la próxima. Bye bye.